Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Estábamos hablando sobre la ofrenda y viene a mi mente dar de corazón o dar por coraje, como decimos en Costa Rica, por bronca diríamos en Argentina, porque hay gente que cuando da con coraje diciendo, no, voy a dar para que me vean. Y qué feo eso, ¿no? Le saluda Raúl Perazo. Hola, mucho gusto, Jonathan Granados, y estamos acá compartiendo un programa más. Si no nos ha ido siguiendo, estamos en este momento, estamos hablando sobre la iglesia, pero estamos hablando de la ofrenda y la forma en cómo usted puede ser parte de todas las necesidades que una iglesia necesita cubrir. Y algo que nosotros queremos que usted entienda y nosotros estamos entendiendo es que la Biblia fue escrita y de Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios y de toda la Biblia puedo sacar principios. Lo que no puedo sacar es una doctrina diciendo esto es así. En cuanto a la ofrenda hay mucho mal entendimiento porque vemos medios de comunicación que roban a la gente, la presionan por emociones y la gente después sale frustrada. Pero peor que frustrada, hay gente que se cree salva simplemente porque da, y estamos como en la época de la Inquisición donde se compraba la salvación. Sí. Qué triste. Pero si vamos a miramos un poquito el contexto del diezmo y vimos que el diezmo, Abraham dio diezmo, Jacob dio diezmos y el diezmo no era algo para la ley, porque vamos al Antiguo vamos a la ley, sí, el diezmo se practicó, vimos en Malaquías que no era para nosotros. Vimos en Abraham que Dios diezmos y no había ley ahí. ¿Y a quién se lo dio? A Melquisedec. Entonces no le doy al pastor, se lo estoy dando a la iglesia para que sea a través de la iglesia. Pero vamos a Éxodo 35 para empezar a pensar en el dar de corazón. Y cuando miramos Éxodo 35, vemos cómo, Dios hablaba cara a cara con Moisés, la formación de todo el pueblo, la historia de lo que el pueblo fue pasando, y empieza diciendo, Moisés convocó a toda la congregación. Y acá a veces, cuando vas a mirar, la palabra congregación se translitera igual, iglesia, pero acá está hablando de los hijos de Israel. Entonces, este es otro pasaje, Jonathan, que se usa mucho para pedirle plata a la gente. Y está bien, tiene muy buenos principios que vamos a encontrar ahora, pero la congregación es una iglesia. La palabra congregación se translitera igual, eclesia en el Nuevo Testamento, pero aquí no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de la gracia de Dios, no es el misterio escondido. Entonces empieza diciendo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, más en el séptimo os serás santo, día de reposo para Jehová, y ya te empieza a poner condiciones. Empieza la ley a trabajar. Ahora, cuando me habla de la ofrenda, encuentro principios excelentes, pero ¿por qué aclaré primero congregación, el 6 días trabajarás, no encenderás fuego? Porque si quiero decir que esto es para nosotros, entonces todo es para nosotros. No encenderé fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Hoy no tenemos día de reposo, pero mira qué buen principio. Versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. La ley fue propuesta por Dios y no impuesta por Dios. Y había gente sabia de corazón y tenía que ser sabia. Cuando terminó el programa anterior, yo leí el versículo 21 de este mismo capítulo, y para el que nos está siguiendo, capítulo 35 del libro de Hechos, donde dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló y a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Era una ofrenda con propósito, pero ¿podés leer Filipenses 2:13? Porque dice, a quien Dios estimuló, todo varón a quien su corazón estimuló y aquel a quien su espíritu dio voluntad. Y a veces nos olvidamos de eso. Filipenses 2:13. Sí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer
como el hacer. Entonces, si una persona es salva, va a tener deseos de congregarse, de orar, de leer la Biblia y de ofrendar. ¿Por qué? Porque va a buscar dar de acuerdo a cómo está aprendiendo. Había una ofrenda específica acá, si la ofrenda era para toda su obra y para las Sagradas Escrituras, y estaban haciendo algo hermoso, y Dios estaba trabajando. En el versículo 22 dice, y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas. En ese momento no había un salario. El pueblo de Israel, ¿qué había sacado de los egipcios? Cuando salió de Israel, ¿qué sacó de Egipto? Oro, alhajas, y tenían que dar de alguna manera para la obra, porque no tenían un trabajo asalariado. Pero dice hombres y mujeres. Vamos a 1 Corintios 16, y si querés abrirlo vos. 1 Corintios 16, así yo me quedo en este. Versículo 2. Sí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estaba hablando de una promesa de fe el apóstol Pablo ahí, pero dice cada uno, y acá dice hombres y mujeres. O sea que la ofrenda, desde que Dios la estableció y nos dio la posibilidad de ser partícipes, dice hombres y mujeres, o sea, cada uno. Vivimos en una familia, entonces quiere decir que yo ofrendo y a vos no te toca porque yo ofrendé. No. Mi esposa tiene que ofrendar, yo tengo que ofrendar, vos tenés que ofrendar. Cada uno ofrenda en forma personal. Y lo vemos claro acá, porque dice, vinieron hombres y mujeres. Y sigue hablando, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce. Además, todas las mujeres sabias de corazón que hacían, hilaban con sus manos. Y esta es otra forma interesante, porque a veces decimos, no, es que yo soy ama de casa. Bueno, si usted es ama de casa, usted tiene que ser como la mujer de Proverbios 31, una excelente administradora, porque usted también puede ofrendar. ¿Cómo? Yo le entrego un dinero a Adri para hacer compras. De ese mismo dinero ella ofrenda. ¿Y por qué tiene que ofrendar si yo ya ofrendé? Porque nace de su corazón. Dios estimula el corazón. Todas las mujeres, versículo 26, cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Si el corazón no es impulsado por Dios, esa ofrenda es nada. Versículo 29, sigue hablando de Israel, pero aplicable a nosotros. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la ofrenda que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. 2 Corintios 8. No es otra cosa que 2 Corintios 8. ¿Por qué? Porque estaban dando de corazón. Y cuando sigo leyendo un poquito más, en el versículo 3 del capítulo 36 dice, y tomaron de delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndola, ofrenda voluntaria, cada mañana. Versículo 5, hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado. Entonces Moisés dijo, bueno, paren acá, porque era de corazón. Cuando uno ama, uno da. Entonces vemos que podemos sacar principios, pero yo no puedo hacer de esto una doctrina. Ah, no, que tenemos que construir el templo, entonces tenemos que dar como daban acá, y traiga sus alhajas, sus relojes, sus casas, y lamentablemente sus carros, eso se usa, sí, pero no se hace. Se usa, pero no se hace. ¿Por qué? Porque es usar a la gente. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Estábamos en 1 Corintios y ahí tenemos algunos ejemplos para dar. Y la verdad es que a mí nunca me pasó. ¿A vos te pasó alguna vez que estabas en recogiendo la ofrenda y escuchaste a alguien que diga, por favor, déjeme dar más, déjeme dar más? No, porque no. El corazón naturalmente es egoísta. Por eso es Dios el que tiene que hacer la obra. De paso, a la persona que no le gusta que se hable de dinero, la Biblia habla mucho de plata y de cómo administrarla. Entonces, a veces es un problema, ¿no? De gente avara, miserable, tacaña o como le quieran llamar. Vos habías leído recién 1 Corintios 16, entonces vamos a volver a ese pasaje y vamos a tratar de explicar algunos principios y algunas palabras que son importantes.
Vuelvo a leer el versículo 2, dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo sin un año prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros encaminéis donde haya de ir. Y ahí sigue. Voy a leer el versículo donde habla de eso en el libro de los Hechos, capítulo 12, capítulo 11, versículo 29. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Por qué te leí esto? Porque hubieran podido hacer la ayuda por su cuenta, pero lo enviaron por medio de... Los ancianos eran los líderes de la iglesia, entonces siempre tengo que respetar la iglesia local. Pero algunos principios, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte según haya prosperado. ¿Cómo tengo que dar entonces? Solo con este versículo ya entiendo algo, como Dios me dio. Y si me conformo solamente con dar el 10%, Dios me da todo. En el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Repite el mismo principio en el Nuevo Testamento. El tema es que nosotros no creemos eso. A veces yo digo, bueno, pero esto es mío. No, el pelo no es mío. No se cae un pelo sin que Dios lo sepa. Entonces, cuando doy de acuerdo a cómo Dios me prospera. ¿Cómo lo tengo que hacer? Sistemáticamente, dice cada primer día de la semana. Bueno, hay diferentes formas de cobrar un salario hoy. Algunas personas cobran su salario por mes, en otros países es por quincena, en otros lugares es por semana, pero eso no tiene que cambiar. Lo que tiene que pensar es: voy a orar y voy a dar de acuerdo a como Dios me prosperó. Ahora, si el justo vive por fe, la ofrenda es por fe. ¿Tenés que ofrendar tengas o no tengas trabajo? Porque si no tenés trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pensás? Si mañana te dice, estás despedido y tenés 3 millones de colones, que suena mucha plata, ¿no? Tenés 3 millones de colones en el banco, como $5.000. ¿Darías o lo guardarías por las dudas? Debo de dar, ¿no? De la misma manera. Qué difícil la pregunta, ¿no? Porque mentalmente uno dice, no, pero tengo que guardar reserva y te van a... No sé lo que va a pasar. Y te van a sacar versículos como nadie va a la guerra sin hacer esto. Tengo que dar, aunque no tenga. Vemos en la Biblia la viuda que no tenía nada y dio. Sin embargo, nos cuesta, pero cada uno de nosotros tiene que dar, sí o sí. Y acá utilizo una palabra muy interesante, no sé si tenés algo más ahí que estabas buscando, pero dice, cuando habla del donativo, de llevarlo a Jerusalén, pero en el versículo 6 dice, iré a vosotros y cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis. ¿Sabes lo que es encaminar? Poner en el camino es darle el dinero. Cuando yo ofrendo para la obra misionera, yo voy a un lugar y no sé exactamente cómo me voy a volver porque vivo por fe. La iglesia local donde yo voy a servir me va a encaminar. El obrero es digno de su salario y no tengo que poner bozal al güey que trilla. Pero la palabra encaminar es muy importante. Se utiliza ahí en el versículo 6 y se vuelve a utilizar en el versículo 11. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminarle, ponerlo en el camino, o sea, darle lo necesario. Encaminarle tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con el cuidado. Entonces la ofrenda es mucho más. A veces descuidamos a los misioneros. Yo creo que nos conformamos con mandar una ofrenda y listo. Pero es todo un cuidado en cuanto a la ofrenda misionera, independientemente a los gastos que como iglesia local tenemos. Una de las cosas que defiendo a rajatabla y no me hago popular por eso, yo creo que todos los que trabajan en la obra de Dios tienen que
pagar todos los impuestos que son de ley. ¿Por qué? Porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muchos trabajan en la obra de Dios, pastores, y sus iglesias no le pagan lo que en Costa Rica se llama seguro social o los impuestos de ley de cada país. Entonces esa persona se jubila y nunca tuvo nada aportado. ¿Qué pasa con eso? Pasa que Cristo puede venir mañana, es cierto, pero soy un irresponsable, aparte es legal hacerlo. Sí. No pagar impuestos es pecado y es falta de integridad. Entonces la ofrenda es general, porque aún tengo que sacar para estar con los impuestos al día. Ahora, no sé, quedan como 5 minutos y obviamente no nos va a dar el tiempo para todo, pero cuando pensamos en la ofrenda, vemos la ofrenda misionera, que mencionamos mucho eso. Un pastor necesita su salario porque es un siervo del Señor, no puedo poner bozal al buey que trilla. Tengo que ofrendar para suplir las necesidades. Por ejemplo, si hubiera viudas en la iglesia y no tienen familia cristiana y tienen necesidad, es mi responsabilidad como iglesia ser el canal por el cual esas mujeres tienen el sustento que necesitan. Si hubiera huérfanos, tengo que hacer lo mismo. Y, ¿sabes? Hemos perdido la visión de lo que es iglesia. Entonces, pienso en mí, echo plata en la canasta y se acabó. En lugar de pensar que estoy dando para cada necesidad. Pero el apóstol Pablo es muy enfático en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, hablando de cómo tenemos que ofrendar. Y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero intentémoslo. Dice, asimismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ay, pero lo que pasa es que si pienso en Argentina, están en una crisis brutal, porque el paquete económico que están por aprobar o que aprobaron ayer es terrible. En Costa Rica van a poner más impuestos, así que mejor no dar. Las crisis económicas estuvieron siempre. Cuando hablas con un chino y te explica la palabra crisis es oportunidad. Y yo nunca vi un chino, claro, un colón es un colón para el chino, pero los chinos pasan crisis, en su país han pasado muchas crisis, pero saben dar. Entonces, cuando pienso, dice, estaban en tribulación, pero ¿qué abundaba? El gozo. Entonces, no pasa por el problema que tengo, pasa por la comunión que tengo con Dios. Profunda pobreza, abundante generosidad. Parece antagónico, pero cuando hay generosidad es porque disfruto de comunión con Dios. Y el apóstol Pablo da testimonio de que con agrado, no quejándose, no hasta que le duela, manos que dan nunca estarán vacías, suena bonito pero no es bíblico. No, acá dice que podía dar testimonio de que daban por sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Cómo hacemos para dar más allá de nuestras fuerzas? ¿Qué pensás? No, Esforzate en la gracia de Dios. O sea, fe. Cuando yo pienso en dar más allá de mis fuerzas, si yo tengo una necesidad que quiero suplir y yo gano 10.000 y la necesidad dice que tengo que gastar 7.000 y Dios pone paz en mi corazón, ¿lo tengo que hacer? Por supuesto que sí. ¿Qué voy a confiar? Voy a confiar en que Dios me va a proveer aún con un ingreso inesperado. Lo que pasa, la triste experiencia es que hemos dejado de orar por cosas pequeñas. Sí. Vos viste que en casa tenemos en la refrigeradora una lista y cada vez que Adriana pone algo en la lista es un motivo para orar. Pasta dental. ¿Pasta dental? ¿Para qué? Si yo puedo comprarla. No tengo que orar por la pasta dental. Y cuando empezamos a hacer esa lista, me parecía que no. Y de golpe vamos al supermercado y 3 días después veo que, claro, lo que se termina ahí está. Orar para decir, bueno, Dios, necesito pasta dental, necesito arroz, quiero carne, y tengo que orar por eso. Y Dios me lo va a dar. Entonces, dar más allá de nuestras fuerzas es confiar absolutamente en que Dios tiene el control para proveer para cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no como lo esperábamos. Ellos se dieron primeramente al Señor. Sí.
Y esa es la clave, darse primeramente al Señor, que creo que lo vamos a dejar para el próximo programa. Porque darse al Señor es la única regla para poder hacer que nunca te falte nada. Por otro lado, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y a veces no tenemos gratitud, queremos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Llegó la hora, pasa rápido. Sí, llegó la hora de despedirnos nuevamente. Les recordamos, escríbanos 60 48 24 95. Búsquenos en redes, aparecemos como Capacitando a los Santos. Es un placer, por supuesto, que nos acompañe. Si nos ve por Canal 31 también, reporte su sintonía. Nos gustaría saber de usted y nos vemos en el próximo programa. Gracias por contar con usted. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.